Amigas, amigos, buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa Somos el Alba, programa que produce la Fundación Casa del Alba Cultural de Venezuela con la finalidad de difundir, de dar a conocer parte de lo que es las actividades que realiza esta institución, así como también desarrollar temas que si no son propiamente programas que se realicen a través de la Casa de la Cultura, pero que por su importancia, por su incidencia en el área cultural, hay que tratarlos. Este programa justamente lo tenemos con esa característica de que sea ventana informativa, pero también una ventana formativa en todo lo que tiene que ver con el aspecto del hecho cultural, no solamente en Barinas, sino en Venezuela, y por supuesto un poco más allá de nuestra propia geografía nacional, de lo que son las distintas manifestaciones culturales, sobre todo del área latinoamericana y caribeña. En el día de hoy, como lo hemos anunciado a través de nuestras promociones, vamos a conversar con el poeta, investigador, musicólogo, cantante, hombre de una trayectoria importantísima dentro de la cultura venezolana, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura que identifica y da razón de ser a la llaneridad. Nos referimos a nuestro querido poeta, hermano y amigo Guillermo Jiménez Real, con quien vamos a conversar en esta oportunidad sobre un evento que también hemos venido anunciando, como es la realización del quinto Festival de Poesía Colombo Venezolano. Este es un evento que año tras año nosotros lo llevamos desde la Casa del Alba Cultural de Venezuela, justamente con esa finalidad de facilitar el encuentro entre los exponentes, entre los creadores, entre los investigadores de la poesía, tanto colombiana como venezolana, y en todas las ediciones que hemos realizado, y esta por supuesto no es la excepción, siempre escogemos un tema a desarrollar en cada festival. Este año, por supuesto, el tema que hemos seleccionado es lo concerniente a la poesía nativista, a la poesía que se cultiva en tierra llanera, y como es el conocimiento de todos nosotros, el llano que nosotros apreciamos, el llano que nosotros miramos, el llano al que nosotros nos unen una multiplicidad de razones, es un llano que cruza y que es parte de los dos países, Colombia y Venezuela. Entonces, en vista de ese hecho sociológico, de ese hecho antropológico y de esa razón que nos acompaña desde que tenemos razón de ser habitantes de estos espacios, hemos decidido esta edición dedicársela a la poesía nativista colombo-venezolana, y vamos a, por supuesto, a homenajear a un poeta por Colombia, y por Venezuela el poeta homenajeado es Guillermo Jiménez Real, y por Colombia es un extraordinario poeta, un hombre de la cultura del llano, como lo es el poeta Carlos Cachi Ortejó. Y de todo lo que tenemos previsto para desarrollar los días 6, 7 y 8 de noviembre, es decir, dentro de unos 15 días, lo vamos a conversar con Guillermo, y sobre todo vamos a hablar un poco de los invitados que tenemos, y sabemos que cada uno de ellos es portador del conocimiento, de la creación, de ese hecho de pertenecer a esa cultura de la tierra plana, a esa cultura de la tierra llanera. Entonces, Guillermo, bueno, bienvenido a nuestro programa, y quisiéramos, para que nuestros
televidentes que nos siguen a través de nuestro canal YouTube, informarles en torno a quién es Carlos Cachi Ortejón, el poeta que hemos decidido rendirle homenaje conjuntamente con tu persona en este quinto Festival de Poesía, para luego ir detallando sobre lo que vamos a desarrollar en esta actividad, pero bueno, que nuestra gente se entere, como tú eres amigo, conoces la obra y el trabajo que desde años viene realizando el poeta Cachi Ortejón, bueno, que nos hagas una descripción y lo meritorio, en todo caso, que tiene el poeta Carlos Cachi Ortejón para recibir no solamente este homenaje, sino todos los reconocimientos que en otros territorios ha recibido. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Livio. Buenos días para todas y todos, espectadores y, como dicen actualmente, seguidores de la programación de la Casa del Alba Cultural de Barinas. Para mí, pues, es un gran placer y un honor estar en este espacio legendario por lo demás, lleno de historia y lleno de anécdotas, de cultura, como es la actual Casa del Alba, antiguo Palacio del Marqués de la ciudad de Barinas. Y felicito pues a esta institución por la idea, la iniciativa de resaltar valores que sin ellos no, la raíz propia del gentilicio llanero estuviera perdida. Y de todos he sabido, o por lo menos de muchas personas, que el apego a la tierra no es ¿cómo podría decir? No es un gusto aleatorio, no es un gusto casual, es un gusto que tiene su importancia emocional, su importancia histórica, porque sin la cultura propia de cada región, se pierde una fuerza que es lo que los analistas han llamado fuerza de arraigo, que es una especie de energía que la produce el apego a la tierra. Decía Tolstoy, palabras menos, palabras más, un ruso, imagínense ustedes. Ser universal es cantarle a su aldea. Es decir, para un barinés es universal su barinidad, para un llanero es universal. Ser universal es ejercer su llanería en todos los sentidos posibles. Y si uno es poeta, pues qué más ejercicio de teluridad, por darle un nombre, de tierra adentro, sino el asumir el llano como poesía, y no solamente como antropología, sino como poesía, que es la expresión íntima, digamos, más completa que pueda tener un escritor y sobre todo un artista. Por eso, una vez más, creo que es muy loable la iniciativa de la Casa del Alba de promover este evento en que será homenajeado por Colombia un personaje que en Venezuela todavía no es muy conocido, pero en Colombia sí. En Colombia, Cachi Ortejón es una especie de Alberto Torrealba para los venezolanos, es decir, es un poco símbolo de la poesía llanera, y no solamente de la poesía llanera. Cachi Ortejón es un personaje de una cultura no solamente telúrica, sino global, universal, muy importante. No solamente porque el cantarle a la tierra no excluye a la persona de cantarle también al cielo, por poner una imagen, una metáfora. Ese no excluye que uno pueda cantarle a otras regiones, en otros idiomas. Decía un amigo y escritor, escribió una vez, pues, José Pulido, hablando de Guillermo Jiménez Leal, decía que después de regresar de la Universidad de París, vine más veguero. Decía, después de familiarizarse con los autores franceses, con la lengua francesa, con la cultura francesa, bueno, mientras más se acercaba a la cultura extranjera, más se acercaba a su propia cultura, es decir, a la llanería. Mientras más universal era su cultura, más llanero se volvía. Y tiene razón. Por eso es que no son excluyentes estas cosas. Cachi Ortejón, además, no solamente es un poeta importante, sino un investigador. En eso hemos coincidido siempre ambos.
y hemos estado juntos en eventos de investigación cultural, tanto en Venezuela como en Colombia. Hemos sido, por ejemplo, jurados de varios festivales, unos en Colombia y otros festivales de música llanera, entiendo, y de poesía, unos en Colombia, otros en Venezuela. Juntos formamos parte, en una ocasión, hace un par de años, del equipo de trabajo que preparó de alguna cierta manera la entrada de la cultura llanera a nivel de la UNESCO. Cuando la UNESCO declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad los cantos de trabajo del llano. Habían dos comisiones, una por Colombia y otra por Venezuela. En la comisión colombiana estaba Cacho Ortegón y en la comisión venezolana estaba yo. En Venezuela lo patrocinó la Casa de la Diversidad Cultural, que está en Caracas, ¿verdad? Dirigida por otro historiador investigador también, como es Benito Iradi. Ok. Y en Colombia, pues hubo también una fundación que se ocupó de eso, y ese equipo era prácticamente dirigido por Cacho Ortegón. O sea, aparte de un llanero, de pata en el suelo, de a caballo, de sombrero y alpargata, Cacho también es un académico, es decir, tiene un nivel de cultura sumamente importante porque, repito, que la cultura universal no solamente no es incompatible, sino que refuerza a aquella cultura que tiene fuerza telúrica. La herencia, por eso. Claro, porque mientras más universal uno es, si es que es auténtica esa universalidad, pues más comprende su regionalidad, mejor la comprende y mejor la asume. Claro, Guillermo, y fíjate que es tan importante lo que tú señalas como experiencia incluso personal, y la acotación esa de José Pulido, Ajá. cuando te dice que a pesar de haber estado, digamos, en el centro, lo que todavía se llama de alguna manera la ciudad luz, regresar todavía con el olor a bosta, con el deseo de la tierra plana, con el deseo de los ríos, de los llanos, con el deseo de ese paisaje que indudablemente marca el alma, el espíritu y el corazón de la gente cuando tiene sentido de pertenencia, claro, cuando asume el sentido de pertenencia como hecho vital. Y digo esto porque yo he estado, bueno, por supuesto, leyendo sobre el poeta Cacho Ortegón, y lo que tú dices, él tiene una formación incluso académica muy sólida, ¿no? Claro. Muy sólida, y además es un profesional universitario con una carrera en la profesión del derecho, donde alcanzó no solamente el ejercicio profesional, sino que estuvo al frente de algunas magistraturas en la carrera judicial de Colombia, pero él llega a un momento de una determinación, que él dice, esto no es lo mío. Esto no es lo mío, yo tengo que volver a mi tierra, yo tengo que volver a mis vaquerías, como ellos lo denominan, ¿no? Y entonces, el Cacho Ortegón comienza ya, digamos, de manera más ocupacional a dedicarle ese tiempo a ese tipo de investigación, sobre todo que el Cacho, al igual como tú lo eres, hacer un factor de promoción y de motivación hacia la cultura del llano como razón cosmogónica del ser humano. Entonces, es importante tener a un personaje con nosotros de las condiciones, de la característica del Cacho Ortegón. Y eso me permite, Guillermo, para ir, porque aquí lo que queremos es justamente, como decía al comienzo, además de informar, formar. La poesía nativista, para muchos, la define como una poesía popular, como una poesía donde la escuela de que cultiva la poesía es justamente el paisaje, lo que ese paisaje le acerca, lo que ese paisaje le contacta. Pero es que eso no excluye tampoco lo otro de que de pronto esa poesía nativista alcance ese rango, un poco lo que ocurrió con Alberto Arbelo. Pues, exactamente. Alberto Arbelo, podemos hablar
de una poesía culta dentro de la poesía nativista, ¿no? Entonces, te hago este comentario para preguntar, no es excluyente lo uno con lo otro. Es decir, hablar de la poesía popular, de la poesía nativista, de la poesía de la sabana, no excluye el hecho de que hayan autores que ejerzan también la creación poética, pero ya con esa formación y con ese criterio y con ese apoyo, digamos, de lo académico. Claro, porque es que en este caso la cultura universal, vamos a llamarla así, lo que hace es modificar en el estilo a la poesía telúrica, a la poesía que antes de Arbelo Torrealba estaba dada exclusivamente como popular, pero con la llegada de Alberto Arbelo Torrealba al terreno poético, que fue su libro, el que marcó el hito de diferencia con otras formas literarias, fue Cantas, 1932, ¿verdad? Ahí está es una nueva, no es una nueva voz porque ella había publicado un poemario, pero su primer poemario, el de Alberto Arbelo Torrealba, estoy hablando, abarca diversas formas literarias, no solamente la que toca la llanería. Apenas está esbozado en este primer poemario el sentimiento llanero, apenas está esbozado. Pero cuando llega 1930, en los años 30, Arbelo de cierta manera decide volcarse casi exclusivamente sobre la llanería. ¿Y cómo lo hizo? A través de la investigación, cuando hizo su famoso libro, famoso trabajo sobre la somartí, la silva criolla, ¿cómo se llama? Sobre la silva criolla de la somartí, y sino también en los versos, ¿verdad? Que cuando él comienza a trabajar en puro verso, el corrido de la leyenda de Florentino y el Diablo, ¿verdad? Que ya lo había trabajado como prosa de cierta manera, pero sin olvidar nunca los versos. Entonces, eso le da un paralelismo con Cacho Ortegón, ¿verdad? Que ha ejercido cargo de la magistratura como Arbelo los ejerció. Correcto, es que hay una coincidencia. Sí. Entonces, bueno, como decía, hay gente que cree que el refinamiento es lejanía de lo popular. Mentiras. No, el refinamiento existe en lo popular porque el pueblo también tiene derecho a tener un buen gusto literario. Y fíjate que el Alberto Arbelo es el poeta llanero quizás más popular, y es el más culto. Y es el más culto. Y es el más culto, y sobre todo esa cultura se expresa en su propia poesía, ¿verdad? Porque ya Arbelo Torrealba, el paisaje no es una descripción, no es descriptivo. El paisaje para Arbelo Torrealba y para otros poetas, donde incluyo Cachi y me incluyo yo, ya el paisaje es una manera de estar en la tierra, pero cuando uno se expresa de ese paisaje, lo eleva a otra categoría. Por ejemplo, aquellos versos de Arbelo que dicen: al surgir sueños me pongo y pienso por un instante, si no seré un grito errante entre el remanso y el bongo. Ahí está la tierra enterita, porque está el remanso y está el bongo, pero un grito errante entre el remanso no es una descripción, es la asunción de una forma que no es sino la poesía, pero que se expresa a través del conocimiento del paisaje. De que uno siente que sin la tierra alguna hondura falta, sin la tierra. Algo, no es que es la única forma posible de poesía, pero es una forma que toca mucho la fibra interior de la persona. Y esa fibra la tiene Alberto Arbelo Torrealba y la tiene Cacho Ortegón. Claro, y hay una cosa, Guillermo, para seguir en el tema de lo telúrico, de la tierra, cómo marca, y para seguir en esta revisión, digamos, de la expresión de lo popular y cómo alcanza esa universalidad. Efectivamente, como tú también señalaste, recordando al poeta ruso, de que para ser universal, sí, tienes que comenzar por tu espacio más íntimo, claro, por tu espacio más cercano, que es tu aldea, indudablemente. Entonces, hay dentro de eso de cómo marca el paisaje, lo telúrico, para ir avanzando, porque todo eso lo vamos a discutir, a conversar en este encuentro que vamos a tener. Pero me preguntaba, y traigo el comentario, porque ayer me preguntaba
una persona eh, me decía Livio, cuando se habla del verso relancino, me dice, esa soltura, esa capacidad que tiene, por ejemplo, el llanero para salirle al frente a una situación, a un acontecimiento, él me decía, ¿cómo logran eso? Entonces yo le decía, bueno, mira, eso es un problema de la conexión con la tierra. Si tú no tienes esa conexión y esa espiritualidad con tu ambiente, con lo que tú pisas, con lo que tú palpas, con lo que tú tocas, con lo que tú observas, con lo que tú... Decía yo, bueno, y hablábamos un poco, entonces la tendencia a eso de la poesía popular, le decía, bueno, justamente viene de allí, porque son hombres con alma de pueblo, son hombres que sienten su pueblo y tienen esa capacidad de tener esa respuesta relancina, esa respuesta expedita para situaciones. Entonces, ¿cómo visualizas tú? Y sobre todo en los cantadores es donde más lo podemos oír. Por ejemplo, con los contrapunteadores, que hacen una poesía que la van improvisando en ese momento. Me acuerdo, será también que tendrá razón aquel señalamiento que hace el poeta Ángel Eduardo Acevedo, que dice que el venezolano habla en octasílabos. ¿Será que eso también ayuda mucho, Guillermo? Claro, por supuesto. La poesía llanera es fundamentalmente, desde el punto de vista métrico, octosilábica. Es decir, que el verso de 8 sílabas, que es un verso español por naturaleza, de origen español, ¿verdad? Que cuando el antiguo romance español, que era de 16 sílabas, el antiquísimo, yo estoy hablándote del siglo XII, siglo XIII, ya cuando comienzan a hacer realmente el español. El antiguo romance de 16 sílabas se parte en dos y nace el octosílabo, ¿verdad? Bueno, de ahí en adelante, las obras más importantes que se han escrito son en ese verso, desde el punto de vista lingüístico español por antonomasia, por definición. Y ese es el verso que les decía Néstor Luis Rodríguez, otro poeta llanero, decía, y si no es en octosílabo, el verso no sabe a verso. ¿Sí? Y que el llanero habla mucho sin darse cuenta, porque no tiene por qué saberlo, habla mucho en octosílabo. Y pondré a esa muchacha con esa mano amarrada. Hay 2 octosílabos ahí completicos. El problema, entre comillas, del ejercicio de la poesía llanera es el oído. Que el que no tiene el oído métrico, y eso tiene su rango genético también, ¿verdad? Ahí recuerdo que a Orlando Naranjo le criticaban cuando escribía poesía con medida. Por ejemplo, él sobre todo escribió muchos sonetos, ¿verdad? Sí, claro. Entonces le criticaban los más cercanos que bueno, que esos eran, pero no eran sonetos, porque algunos tenían 11 sílabas, habían estrofas que una tenía 11 sílabas y la otra tenía 10 o 12. Entonces, escribió por allá otro de réplica, entre comillas, que decía, sonetos son porque me da la gana. Pero la poesía tiene esa dificultad, la poesía medida, como es la llanera, que hay que tener, es como ser músico, pues hay que tener una especie de oído métrico, que es el oído musical, para poder ejercerla plenamente con absoluto rigor formal, por decirle una expresión. Ahora, la improvisación, que donde los contrapunteadores, que como en Venezuela se llama y Colombia se llama contrapunteo, y se les dice copleros también, copleros, tienen una habilidad particular para improvisar, ¿verdad? Para improvisar en el rompe, digamos que en el ajetreo del ritmo, porque fundamentalmente se improvisa con una arpa o una bandola, ¿verdad? Que te lleva medido. Entonces, pero en ese sentido, no solamente es que el conocimiento de la llanería en sí, sino también esa especie de oído musical que tiene que tener el coplero para que le salgan los versos completicos, porque un verso choreto echa a perder. Claro, o sea, que rompe la... Exactamente. Entonces, ¿de dónde nace esa habilidad? ¿Cuánto es innato y cuánto es adquirido? Eso es una dialéctica
cultural muy difícil de desentrañar en proporciones matemáticas. Generalmente desde niño comienza, la mayoría de esos copleros, esos improvisadores, han comenzado a hacer versos, aunque no los escriban, desde niño y oyendo. Viene lo de la familia, el hogar. Y del ambiente. Del ambiente, claro. A veces un muchacho músico viene de una familia de sordos, por decir algo, ¿verdad? Pero hay una proporción de cultura y hay una proporción de genética también. ¿Cuál es esa proporción? No es definible matemáticamente, y la habilidad y el éxito del buen contrapunteador está en que las proporciones las tiene muy bien equilibradas, porque hay también el ingenio, la gracia, que son elementos artísticos diferentes de los genéticos. Tú puedes tener un buen oído y medir muy bien los versos, pero si no tienes ingenio, si no tienes gracia, si no tienes sentido de la oportunidad, entonces fíjate todas las cualidades que tiene que tener un coplero: saber conocer bien el llano, poder tener facilidad de versación, tener ingenio y tener gracia. Eso, la medida en que todos esos elementos actúan armoniosamente en su personalidad y en su expresión, es la medida de su éxito como coplero. Por eso es que hay copleros más famosos que otros, y no, ¿quién le va a ganar a ese? Mira, cuando un coplero llega a un baile, y sabe cómo es como con Florentino. Florentino era un coplero, pero relativísimo, y el que se le medía era muy bien guapo, hasta que le ocurrió al diablo. El propio diablo, y Florentino se la ingenió en el poema. Claro, recurrió al ingenio. Recurrió al ingenio, claro. Sí. No, y además otra cosa que aparte de de todas esas cualidades, digamos, que debe tener el conocimiento del llano, el oído musical para la afinación, para no perder la cuerda, como se dice en algunas oportunidades. También hay otra cosa, la gracia, el dominio escénico. Pero yo recuerdo en una oportunidad fui a varias ediciones del festival el Sigón, que se hacía aquí en Guanare, no sé si todavía lo hacen, y había el renglón de contrapunteo, ¿no? En Guanare existió un contrapunteador muy conocido llamado Agustín Díaz. Tú lo recuerdas, ¿no? Entonces, Agustín era un habilidoso con la elaboración del verso, tenía todo eso de lo que tú estabas hablando. Entonces, él, cuando ganaba en esos festivales, entonces él decía, no, yo no, ese canta tan bueno, mejor que yo, decía, pero yo soy más agresivo. Sí, y entonces hasta eso, ¿no? Él decía, pero yo soy más agresivo, porque ellos siguen, tiene tu micrófono y se le va como encimando al contrincante, y claro, eso es parte de todos esos elementos, llamémoslos colaterales, que hay que sumar a todo eso de lo que hemos hablado, de esas cualidades que debe acompañar a un cantador, en este caso a un versificador. Ahora, Guillermo, volviendo a lo del encuentro que vamos a tener, también hay otro invitado por Colombia, que es un hombre que creo que está más dedicado. Ese sí ya está como más orientado hacia la parte de la investigación, es como más académico, es más estudioso, digamos, tiene una disciplina y una organización mental, estructural para hacer ese trabajo de investigación, aunque por supuesto también un creador, como es el doctor Alberto Vaquero Nariño. Él nos va a acompañar. Conocemos de él también una cantidad de obras, es asombroso. Yo de verdad que cuando contacté la biografía de la hoja de servicio como creador, como investigador del doctor Alberto Vaquero, me fue sumamente grato saber la cantidad de trabajo de investigación que tiene en distintos, si se quiere, áreas, pero que todas confluyen al tema de la cultura llanera. Todas, digamos, son vertientes
diferentes vertientes, pero que desembocan en un mismo gran río, que es en este caso la sabana o el llano, como se le quiera llamar. Sé que conoces personalmente al doctor Sí, Vaquero, has estado también con él en algunas actividades conjuntas sobre el tema de la cultura llanera, entonces para que también nos hagas una referencia de este extraordinario hombre de la cultura llanera, el doctor Vaquero. Bueno, el doctor Vaquero, tú lo has dicho en pocas palabras, es un gran investigador, por supuesto, y es un gran académico. Y sus trabajos están muy orientados en el aspecto formal de la investigación sobre la cultura llanera en particular. No es un coplero, ¿verdad? Su obra poética, que creo que la tiene, no la conozco mucho, conozco más de sus trabajos de investigación y como tú dijiste también, hemos coincidido en algunos eventos que tienen que ver con la cultura llanera. Pero las noticias que yo tengo de su formación son bastante amplias y muy apegadas, por supuesto, a algo que es necesario también para el desenvolvimiento, el desarrollo de la cultura llanera, como es el estudio académico. Digamos que él está más cerca de un Edgar Colmenares del Valle, de un Adolfo Rodríguez, más cerca que los nuestros de acá, pues. Exacto, para ponerle comparaciones, porque claro. El doctor Adolfo Rodríguez, guariqueño, ¿verdad? Muy ligado, ya está jubilado institucionalmente, pero sigue investigando y es uno de los investigadores venezolanos pues más completos que ha tenido el llano. Digamos que se acerca más al estilo y a las áreas que maneja el doctor Vaquero, igual que el doctor Edgar Colmenares del Valle, que es otro académico consumado, y infelizmente no nos acompaña en nuestro país en este momento porque está en Canadá con sus hijas. Si no, imagínate, aquí estuviera en ese festival con nosotros con toda seguridad. Pero sí es una figura muy importante el doctor Alberto Vaquero de la investigación sobre el llano, absolutamente. Ahora, Guillermo, hay un tema, bueno, que de pronto resulta así como álgido, no sé, a veces como preferible, como tú mismo dices, no meterse para los hondos ahí, porque sí, y es con respecto a lo del llano. Hay individualidades que son del criterio de que no se debería hablar del llano colombiano y el llano venezolano, sino que se debería hablar de un solo llano. Eso indudablemente pues es como digo, un tema para mucho debate, para mucha discusión y sobre todo que hay que fundamentar muy bien, en todo caso, cualquier posición que se asuma, pero un poco así de lo que ha sido tu experiencia, ¿qué es lo más sensato? ¿Qué es lo más, digamos, lo que más convendría desde el punto de vista, incluso hasta de la integración cultural, del acercamiento cultural, hablar de un solo llano? Habría porque indudablemente, aunque se ejerciten las mismas prácticas, digamos, del trabajo de la llanería en el llano que corresponde a Venezuela y en el llano que corresponde a Colombia, pues tú bien lo sabes que por razones antropológicas, por razones sociológicas, por cualquier razón de la que podamos agarrarnos para un análisis, pues hay algunas particularidades, ¿no? Hay algunas particularidades que son propias del llano, la sabana, la tierra plana colombiana y esa misma tierra y ese mismo paisaje aquí en Venezuela. Entonces, ¿cómo pudiéramos seguir revisando, tratando esta disyuntiva que se plantean, digo, algunas individualidades, algunos grupos, etcétera? Hay individualidades e individualidades en este tema. Hay unos más polémicos que otros porque hay unos más pasionales, diría yo. Cuando la pasión se mezcla con la investigación, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque si algo debe tener la investigación pura, es que no puede ser, que la pasión le estorba. Porque el investigador en el tema que sea y en la ciencia que sea por naturaleza, es una persona que tiene que ser imparcial.
un científico, pues. Objetivo, ¿no? Objetivo, científico, en lo que es su trabajo de investigación. Entonces, si hay un lugar común en las personas que polemizan sobre este tema, es que no conocen bien la llanería. Eso es el lugar común del que tú ves que si prefiere esto o prefiere lo otro. Que tercian en uno o en otra cosa. Eso, el lugar común de esas personas es la ausencia de conocimiento de lo que es el llano. Porque cuando tú conoces el llano de Cojedes, Arauca, de los Altos del Guárico, Arauca, o a Casanare, o Almeta, o Albichada, mientras más conoces el llano, más te das cuenta de las diferencias que hay entre diversas zonas, por darle un nombre, culturalmente hablando. Y llegas a la conclusión, sin mucho problema, de que la diferencia entre un llanero del Meta y un llanero incluso del sur de Monaga y Anzoátegui, que es la parte llana de esos estados, ¿verdad? La coincidencia de 100 rasgos coinciden en 90, desde el sur de Monaga hasta el sur del Meta. Del 100, 90 y 10, ¿verdad? Y 10 puntos hay diferencias. Claro. Pero estas diferencias las hay también entre Cojedes, Portuguesa y Barinas, claro. Entre Apure y Barinas. Cuando uno dice, el que no ha investigado, se le dice, mira, ¿cómo se llama ese pájaro? Ya, cualquier persona con sentido común, o una persona común y corriente, dice, ese pájaro se llama tarotaro, o ese pájaro se llama cardenal. Pero la persona imparcial, la persona investigadora, científica, no dice ese pájaro se llama, porque ese pájaro se llama en una región, en una zona, le dan ese nombre. Esa es la verdad. La verdad científica es que, por ejemplo, cuando yo me crié, mi cultura básica del llano es de una zona de Barinas que se llama Obispo. Yo lo llamo el Cajón de Obispo, que va de Matepalma, en lo que actualmente es Jovalito, hasta el río Masparro. Eso es entre los ríos Caipe y Masparro. Eso es lo que yo he llamado el Cajón de Obispo. Y esa es la cultura básica en la que yo me formé, ¿verdad? Entonces, una vez que estuve en Mantecal, estaba Apure, y ya bajo Apure, Mantecal, pasó lo que el diccionario de la Real Academia se llama una lagartija, ¿verdad? Y yo dije, escúchale, mira el boyogo. Y me dijo otro muchachito, yo estaba adolescente, pues me dijo otro tipo, boyogo, eso no es ningún boyogo. ¿Y qué es, pues? Es un cotejo. ¿Cómo que cotejo? Entonces empezamos a pelear porque eso para mí era un boyogo y para él era un cotejo. Imagina. Y resulta que eran el mismo tipo de la misma especie, exactamente, de animal. Y la distancia geográficamente era que 80 kilómetros, 100 kilómetros. Y después me enteré que no solamente en Apure, sino en ciertas regiones del Guárico también le dicen cotejo. Ajá. Sí, también le dicen cotejo. Hay un gran llanero, poeta y cultor popular, ya no está con nosotros, que se llama Damaso Figueredo, para poder hablar de él. Bueno, hay pasajes donde le dice un cotejo maraquero, porque el boyogo que nosotros lo llevamos en Obispo, ahí se queda, levanta una manito de así, es el cotejo maraquero. y yo escuché a un apureño diciendo, porque hay el verbo cotejar, que es otra cosa. Claro. El verbo cotejar es comparar. Comparar, y también lo usan en algunas zonas del llano con rimar. O sea, cuando tú rimas una palabra con otra, estás cotejando también. Okay. Ajá. Entonces, también al arte de la complería, vamos a llamar así, del contrapunteo, también lo llaman, que es un tipo que es buen improvisador, es hombre psicoteja. Ajá, entonces, yo una vez he estado con un apureño en la casa del llano oyendo un contrapunteo. Entonces, ¿cómo te parece aquel, el que estaba ganando? Pues me dijo, tiene más cotejo que un aullamal. Claro, porque es que el boyogo que nosotros llamamos, que mi mamá siempre decía, hijo, esto es una lagartija. No, esto es un boyogo. Bueno, entonces resulta que en los aullamales hay muchos bichitos de es más cotejo que un aullamal. Era bueno por el verso. Entonces, mira, las diferencias que hay. Otra cosa, el sonsonete al hablar
del llanero del Meta, es un poco diferente del llanero de Casanare y más diferente del llanero de Arauca, ¿verdad? Esas son tradiciones lingüísticas naturales con el tiempo, que con el tiempo se van desarrollando de una manera. Entonces, dice que no, soy llanero de Yopal, me dijo un apuleño, eso hablan guate. Porque la manera de hablar del llanero de ciertas zonas de Colombia, el sonsonete, digamos, ¿verdad? El cantadito es distinto de un llanero de Apure, pero el llanero de Apure es distinto también del llanero de Barinas. O sea que no, para alguien que ha recorrido el llano de punta a punta, desde, como te decía, desde el sur, desde el norte de Cogeda y desde el sur de Monaga hasta el sur del Meta, las diferencias son muy relativas, pero todo lo demás se coincide. Entonces yo no polemizo sobre ese particular, ni nadie me ha buscado pleito tampoco sobre el tema, porque cuando tú conoces y la gente se da cuenta de quién conoce, pues no habla mucho. Claro. No, y además que como son temas que no contribuyen a veces a una objetividad, no se pone en práctica una objetividad, sino que justamente son a veces posiciones que se dejan llevar mucho por la pasión. Sí. Y la pasión es muy mala consejera, la pasión. Hace malas jugadas. Sí. Guillermo, vamos a hablar también ahora de las personalidades que nos van a acompañar en este festival. Repito, el festival se va a llevar a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre. El día 6, la actividad que tenemos en este marco del festival es la inauguración de una exposición del artista plástico José Ignacio Bielma, que él ha denominado El Llano en Imágenes. Es una exposición interesantísima desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista de la propuesta que hace José Ignacio de la visión que él tiene, como lo confiesa, de lo que él ha visto, de lo que él ha palpado, pero fundamentalmente de lo que le han contado sobre el llano y la llaneridad, la faena llanera y de todo ese hecho que tiene que ver con la cultura del llano. El día jueves, es decir, el día 7, vamos ya a dar inicio formalmente a el festival como tal, con la participación de nuestros invitados especiales que van a desarrollar algunas conferencias, algunos conversatorios que justamente tienen que ver, Guillermo, con un poco de esto que hemos venido conversando y que queremos que sirva, digamos, como un adelanto y como una puesta en acto, en conocimiento de qué es lo que vamos a realizar en ese encuentro con esta conferencia. Ya hablamos, bueno, el homenajeado por Colombia, que es el Cachi Ortejón, él va a desarrollar una conferencia. El doctor Alberto Vaquero, invitado también especial por Colombia, también va a disertar. Ambos invitados van a tratar, por supuesto, temas relacionados con la cultura llanera, pero tenemos también invitados de nuestro país. En este caso, tenemos invitado al poeta Adelis Rivero. El poeta Adelis Rivero es barinés, nativo de Arismendi de Barinas, con muchos años residenciado, donde ha hecho vida profesional, universitaria, y en Valencia en la Universidad de Carabobo, hoy ya profesor jubilado, pero un hombre que, como dice Guillermo, no ha podido desprenderse del llano. Adeli, a pesar de toda su trayectoria, de su formación académica, de su vida académica, es un hombre también de alpargatas, de sabana, y nos va a estar acompañando en esta oportunidad. Va a hacer lo que hemos denominado en el programa una lectura de esa poesía nativista, esa poesía llanera comentada, es decir, donde él se va a referir un poco a cómo esos elementos que están allí en el llano, que están allí en la sabana, de pronto
son elementos que se convierten en imagen, que se convierten en metáfora, pero que el contenido y el mensaje está revestido de ese hecho, de la cultura del llano. Nos va a acompañar también por el poeta Jorman Tobar, de Guanarito. De Guanarito, un poeta que se ha dedicado justamente al cultivo de la poesía llanera, de la poesía nativista, en cualquiera de sus expresiones, ya sea a través de la décima, de la glosa, de la copla, del corrido, etcétera. Pero Jorman es un hombre con todo un trabajo de investigación y de creación, por supuesto. Nos va a estar acompañando, nos va a acompañar la doctora Aurora Díaz de Sánchez, con quienes vamos a desarrollar, repito, esta serie de conversación. Entonces, Jorman es amigo nuestro, es amigo de Guillermo, entonces él va a desarrollar, creo, Guillermo, que tiene que ver una conferencia donde se entrecruzan. Él hace un recorrido desde la poesía de Alberto Arbelo Torrealba como punto de partida hasta llegar a la obra poética tuya. Él hace allí una consideración, pasa como por 3 o 4 poetas, parte desde Alberto Arbelo y concluye haciendo un análisis de tu obra poética. Guillermo tiene también una participación, una conferencia donde vas a desarrollar un tema que es algunos documentos hasta ahora desconocidos. Que tiene que ver con la leyenda de Florentino y el diablo de Alberto Arbelo. Pero en relación a Florentino y el diablo. Entonces, si nos conversa un poco de cuál es, porque el tema es muy sugerente, ¿no? El tema es documentos desconocidos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es el...? Comienzo con una anécdota. Hace un par de años, el Consejo Legislativo del Estado de Barinas realizó una sesión especial el día 4 de septiembre con motivo de un aniversario más del natalicio de Alberto Arbelo Torrealba. Para esa oportunidad fue invitada muy especial Mariela Arbelo Ramos, hija del poeta Alberto Arbelo Torrealba. Bueno, en el transcurso de los 2 días que ella estuvo en Barinas, que hicimos algunas visitas, se hizo la sesión, yo fui el orador de orden en el tema. En una recepción privada, yo le hice entrega a Mariela Arbelo Ramos, quien hacía año y tanto había publicado una obra, una biografía de su padre que tiene más de 800 páginas, con más de 1000 versos inéditos del poeta, de su padre, totalmente desconocido. Le hice entrega de una versión de la leyenda florentina y el diablo, firmado por su padre, que ella no conocía. Hace apenas 2 años. O sea que cuando ellos publicaron, ella y su hermano Alberto hicieron una edición sobre las versiones, las 3 versiones del correo. Pero mencionaron en ese libro, que había una versión no conocida de la leyenda que se había referido el doctor Víctor Masay González, que había conocido en vida del poeta una versión en obras de teatro de la leyenda Florentino y el diablo, y que la había presenciado en Libertad de Barinas, donde fue presentada, obra de teatro fue presentada en Barinas, ciudad, y en Libertad de Barinas, y no sé si en otra parte, ahí los datos no son muy amplios, pues. Y que él de su propia mano, lo que llaman puño y letra, copió completa la versión en obra de teatro de la leyenda Florentino y el diablo. Los hermanos Arbelo tenían una idea de que existía, pero no la conocían. Pero cuando Mariela Arbelo publica la biografía de su padre, que no está publicada en papel, sino en la internet, lo que llaman online, sí. Bueno, cuando ella publica esa obra, sí publica parte, porque ya Víctor Masay le había hecho llegar a través de su viuda, a la profesora doctora Carmen Manarino, le había hecho llegar la versión
de su puño y letra. Y que ya él había dado a conocer algunos versos, algunas partes de esa, que tiene verso y prosa, pues, de esa versión de la leyenda, la había dado a conocer en un libro que él publicó en la Casa de Bello, que se llama Los Florentinos. Ah, los florentinos. Que después en Carmencita lo publicó, lo hizo una nueva edición en otra editorial. Bueno, hasta ahí los Arbelos. Pero unos años, hace alrededor de 5 o 6 años, a mí me llamó un personaje de aquí de Barinas, vivía en la ciudad, ya desapareció también, para decirme que me acercara hasta su casa, que él había conseguido en una biblioteca, había conseguido una revista donde había un escrito y firmaba a Arbelo Torrealba y que no sabía de quién se trataba. Bueno, fui hasta allá, era número 13 de la Revista Nacional de Cultura, que había sido fundada un año antes por Mariano Picón Sala, que fue el primer y era director. Todavía el director de esa revista para la edición de ese número 13 creo que es. Y había un escrito evidentemente firmado por A. Arbelo Torrealba que se llama Leyendas de la Llanura. Eso tendrá alrededor de 10, 11 páginas por ahí. Y que es una versión en prosa y en verso de la leyenda Florentino y el Diablo. Ni siquiera se llama Florentino y el Diablo, sino Leyendas de la Llanura, firmada por Arbelo Torrealba. Y es la primera versión editada y firmada por el poeta. Ajá. Y 2 años después de publicada la biografía, la hija no la conocía. Entonces, fíjate tú que en la investigación cultural hay muchos misterios. Incluso ellos no tienen. Por ejemplo, la primera edición del libro Cantas no la tienen los Arbelos, nunca la tuvieron, no la conocen. La primera edición, que fue en 1932, y no 33, sino 32. Pero yo en una librería vieja en Caracas, la pulpería del libro, claro. En la pulpería del libro, conseguí la primera edición y por supuesto inmediatamente la compré. Y al final, en lo que llaman el pie de imprenta, decía otra obra del autor, música de 4.928. Ajá. En preparación, La Gesta del Catire. La Gesta del Catire. Entonces le pregunté yo a Mariela, ¿qué libro es ese? Yo no lo conozco. Dijo, yo tampoco. ¿Tú no conoces un libro de tu papá? Pues no, nunca habló de eso. Lo único que te puedo decir acerca de mi papá era muy misterioso. Nunca tuvo una edición completa, un libro entero de su propia obra. Y una vez llegó en la noche a la casa y venía en un taxi. Y comentó, entre otras cosas, después, al rato de que el carro lo dejó, caramba, chica, un libro que traía que terminé de escribir, se me quedó en el carro. Ahora, hay las conjeturas de los investigadores, porque tú dices, eso fue en 1932, esa primera versión firmada por él es de 1939, un año antes de la conocida como primera versión, que ni título tiene, que salió en la primera edición del libro Glosas al Cancionero, ¿verdad? Que es 1940, pero un año antes él había publicado una versión en prosa y verso que nadie conocía, y él nunca habló de eso. Entonces, ¿qué me dice a mí La Gesta del Catire? Que pudo haber sido que él estaba preparando algo sobre Florentino y el Diablo, porque Florentino era un catire. Un catire. ¿Verdad? Entonces, en los autores, o en los intelectuales en general, sobre todo en los poetas que son más desapegados de su propia obra, hay muchos misterios. Y en Alberto Torrealba todavía hay por desentrañar una serie de cosas. Entonces, ese tema que yo voy a desarrollar es documento en mano. Tiene que ver con eso. Claro, tiene que ver con los hallazgos, y además es como una pedagogía para el investigador, de que no dé por seguro nada nunca. Claro. No, y que no se cierra. Una investigación no cierra un tema. Y entonces, fíjate, tú lo has dicho, pero lo que habíamos afirmado sobre los nombres en diferentes regiones que tienen no solamente los pájaros o los animales, sino todo, pues los árboles. Los árboles en cada parte, en cada zona del llano a veces tienen nombres distintos. Por ejemplo, el araguaney en Arauca le dicen Guayacán.
por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué un investigador científico que tiene que decir? En tal región, esa ave o ese pájaro se llama así, le dan tal nombre, en tal región, porque si no está mintiendo, si dice eso se llama, eso no se llama. Usted lo está llamando porque usted se crió donde lo llamaban de esa manera. Igual tiene que ser el investigador. Entonces, según lo hasta ahora encontrado, y no que esta es la obra, no, hasta donde sea, no solamente sobre el Torrealba, tú ves las revistas de investigación literaria y a veces descubren cosas de un autor que no se desconocían completamente. Que no estaban al alcance de nada. Te pongo un ejemplo. Uno en música esta vez, uno de los autores de la historia de la música más importantes y al mismo tiempo más desconocidos, un italiano del siglo XVIII, que se llamó Giovanni Paisiello, que fue maestro de Mozart y poca gente lo sabe. Giovanni Paisiello. Y tú no lo ves en los programas de los conciertos, obras de él. Y es uno de los más importantes, que fue maestro de capilla de Catalina la Grande y maestro de capilla de Napoleón Bonaparte. Para haber estado en esos dos sitios tenía que haber sido muy importante en su época. Bueno, el año pasado en una biblioteca de México aparecieron unos manuscritos completamente desconocidos de ese autor. En una biblioteca de Ciudad de México. Imagínate la distante tipo que es de Nápoles, nació en Nápoles, en el siglo XVIII. Que consigan en México. En la Ciudad de México, en una biblioteca, por allá entre un archivo, consiguieron unas partituras originales de Giovanni Paisiello que eran totalmente desconocidas. Okay. Entonces un investigador cultural tiene que estar pilas con eso, porque no sabe lo que le espera. Sí, sobre todo eso es fundamental nunca llegar a conclusiones donde volvemos al señalamiento, a pesar que se le pone un candado a la cosa. Claro. Porque no es así, porque de pronto tú como investigador o cualquier investigador no tiene alcance a toda la información. Claro. Por eso, por la digregación que hay, lo disperso que pueden estar los documentos, los materiales, etcétera. A mí en estos días me llegó una persona a mi casa y me dijo, ¿tú conoces esto? Era un periódico amarillo, periódico de Barinas, creo. ¿Qué es eso? Un poema tuyo. Mío. A ver, pues sí, aquí está el nombre mío. A mí se me ha olvidado completamente que en el año 60 y X yo publiqué en un periódico regional, creo que era Avance o una cosa así, un poema. Claro, entonces para mí fue un hallazgo de mi propia obra, pues. Claro. Bueno, Guillermo, entonces para ir ya cerrando el programa, el encuentro, el festival, aparte de la exposición de pintura a la que ya le hablábamos, de las conferencias, de los conversatorios, hay una propuesta bien importante que es la celebración el día viernes en horas de la tarde de una mesa de trabajo en donde vamos a aprovechar la presencia de nuestros invitados de la parte de Colombia, de nuestros invitados de la parte de Venezuela y algunas instituciones que tienen que ver con el hecho, con la vida cultural, para en esa mesa de trabajo hacer planteamientos que nos puedan conducir un poco a el poder poner en práctica algunos convenios, algunos acercamientos que nos permitan esto de lo que hemos hablado. Esa interrelación, ese intercambio, ese acercamiento para conocer, para tener esa información directa de lo que es esta hermosa, misteriosa, pero querida raíz cultural que nace en el llano, que vamos a decir como Orlando Araujo cuando él decía que Caldera, sabe la parte del Piedemonte, la parte más alta que tiene Barinas. Entonces Orlando decía, bueno, yo como no me quiero meter en conflicto con los estudiosos, yo tengo dos alternativas. O en Calderas termina el llano o en Calderas nace el llano. pero yo no voy a decir que aquí termina o aquí nace, ¿no? O aquí nace o aquí termina, como se quiera ver. Entonces, justamente la idea de hacer esta mesa de trabajo es para hacer propuestas de ese tipo de programación, de ese tipo de convenios, de intercambio, de experiencias y de acercamiento para ir entrelazando más estas razones telúricas y estas razones culturales que nos definen y que nos dan identidad propia
como seres de un espacio terrenal, en este caso el llano, la tierra plana, como le queramos llamar. Entonces, vamos a tener esa mesa de trabajo, vamos a tener unos conversatorios, pero también, por supuesto, vamos a tener actividades musicales. El día jueves, el Instituto Autónomo de Cultura, en su tradicional jueves cultural, va a estar dedicado al Festival de Poesía Colombo Venezolana, y tenemos invitados especialísimos allí, sobre todo los poetas y declamadores de la poesía nativista, y vamos a tener, por supuesto, también la participación musical con 2 o 3 intérpretes esa tarde del jueves. Y el día viernes, para cerrar ya musicalmente el festival, vamos a tener un concierto extraordinario en donde vamos a contar con la presencia de nuestra querida amiga Yumar Vázquez, quien va a interpretar canciones de los 2 homenajeados. Es decir, va a interpretar un repertorio de Guillermo Jiménez Leal y va a interpretar algunas canciones que pertenecen o son autoría de Carlos Cachi Ortejón, y creo que también nos va a acompañar nuestra querida siempre amiga Darby Fernández. Quiere participar, y con mucho gusto para nosotros sería un placer. Entonces, este festival, Guillermo, fue concebido un poco con la idea de todo esto que hemos conversado, de que este espacio, como es la Casa de la Cultura, siga siendo vitrina, donde podamos mostrar, donde podamos decir, pero donde podamos incentivar, donde podamos motivar, pero también, ¿por qué no?, donde podamos preservar esos elementos culturales que nos identifican y nos dan razón de ser. Entonces, ya para despedirnos del programa, bueno, te doy la palabra para que invites a los barineses a este evento y que nos acompañen y que estén pendientes de nuestras promociones en lo que queda de aquí a la realización del evento. Bueno, sí, gracias de nuevo, Livio, por esta invitación. Y bueno, me dirijo ahora a mis paisanos barineses, amantes de la cultura, con inquietudes de este tipo, de la cultura musical, de la cultura poética, artística del llano, que se acerquen por la Casa del Alba esos 3 días, en la tarde para la Casa de la Cultura. Ese es el miércoles. El miércoles 6. Miércoles 6. Todo el día, el jueves y viernes, vamos a estar acá, aquí en la Casa del Alba, para que se empapen seguramente nuestros invitados traerán nuevas noticias, nuevas cosas que aportar a esta fundamental cultura nuestra como es la llanera. Así que acérquense y seguramente tendrán hermosas vivencias y hermosas sorpresas sobre la cultura llanera. Bueno, Guillermo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ya lo saben, amigas, amigos, a partir del día 6 hasta el día 8 de noviembre, el 5º Festival de Poesía Colombo Venezolana, esta edición dedicada a la poesía nativista del llano de Colombia, del llano venezolano. Les esperamos, acompáñenos, estén pendientes de las promociones que vamos a seguir haciendo por nuestras redes comunicacionales. Y como de costumbre, les esperamos el próximo miércoles. Hoy, el día jueves, estamos saliendo, pero ayer lamentablemente hubo una incidencia sobrevenida, una llovizna que comenzó como a las 3 de la mañana y nos acompañó más o menos como hasta las 11, 11:30 del día miércoles, razón por la que no pudimos salir acostumbradamente el miércoles, como es ya la pauta del programa. Pero la invitación es para que estén atentos a toda nuestra programación, y este festival que vamos a tener los días 6 al 8 de noviembre van a ser completamente difundidos en vivo, todo lo que esté aconteciendo en esos 3 días. Así que muchas gracias y nos vemos en un nuevo programa. Y cantar contigo, siempre cantar, y reír contigo, siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño en Brasil,